escuela o en la casa. Entonces no es un problema de narrativas, no es un discurso, porque, hombre, si el problema es de narrativas, pues es lo que mi abuelita llamaría un malentendido. Estamos frente a una realidad que es dolorosa, que es triste, que por supuesto me van a decir, ha cobrado vidas de civiles judíos, por supuesto, y eso es deplorable. Lo que no se puede seguir presentando cualquier crítica al Estado de Israel como un argumento antisemita, especialmente porque los árabes también son semitas, hablan una lengua semita y son desde el punto de vista bíblico descendientes de Sem. Lo importante aquí ¿es posible lograr una paz? Sí. La pregunta hay que hacérsela a Israel. Si siguen construyendo asentamientos, si se siguen apropiando de Jerusalén, si siguen negando el derecho de los refugiados palestinos a regresar a su tierra, si siguen robándose las mejores tierras de Valle del Río Jordán y los acuíferos de Tulkarem, ¿es posible hablar de paz? Yo creo que la pregunta que hay que hacérsela no en el entorno colombiano, hay que hacerla en el entorno de las negociaciones en Israel, en Tel Aviv y en Washington, es la disposición política real. Fíjense usted, para darle otro ejemplo, el año pasado se hizo un afán para que el Estado palestino fuera reconocido. Ese reconocimiento fue bloqueado por los Estados Unidos. Cuando la UNESCO, una organización internacional que todos consideramos válida, decide aceptar a Palestina como parte de sus miembros, con membresía plena, inmediatamente Israel y Estados Unidos castigan el presupuesto de la UNESCO, quitándole el 24% del presupuesto. La pregunta es, ¿podemos castigar los programas de los niños y de la educación en India, en Pakistán, en Bangladesh, en África, simplemente porque a Israel le molesta que Palestina, un pueblo, sea aceptado dentro de la UNESCO? Entonces, esos gestos no son precisamente gestos de paz. Yo creo que no es un problema de narrativa, es un problema de gestos de paz, y mientras Israel siga empecinado en tratar de vender una idea de que allí no hay disputa, de que es dos pueblos en igualdad de circunstancias, pues yo creo que eso poco ayuda a la paz. Yo no he negado en ningún momento el carácter histórico que tiene Israel en su territorio. Yo lo que he afirmado claramente es que no es sobre mentiras que se establece la paz, ni sobre mentiras que se mantiene un Estado. Ojalá, y con esto termino, ojalá Israel pueda considerarse una democracia. Ojalá le ofrezca a los miles de jóvenes sin vivienda y sin empleo hoy en día una alternativa diferente. Ojalá pueda construirse una sociedad más democrática y más tolerante y más justa que la que tienen actualmente Israel. Y por eso digo que el Estado israelí le ha fracasado a Europa, a los árabes y a su propio pueblo. Doctor Rosenthal, tengo que hacer una breve pausa, pero por favor responda a esto. Bueno, yo diría que esas recomendaciones sobran en la medida en que para todo el mundo es evidente que hoy en día Israel ha construido una sociedad absolutamente democrática, avanzada, líder en muchos de los campos del conocimiento, de la tecnología. Sería innumerable, puede ser, la cantidad de logros que ha conseguido Israel como para venir a recibir ahora consejos de cómo construir una sociedad. Yo creo que quienes deben recibir el consejo de cómo construir una sociedad verdaderamente democrática son precisamente los palestinos, que se han dejado llevar por ese discurso totalmente totalitarista, negacionista del Islam radical y de Hamas, que es lo que en últimas ha impedido, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los organismos internacionales, ha impedido que realmente se avance en un proceso de paz. La iniciativa palestina del año pasado de buscar un reconocimiento unilateral a su Estado es precisamente el camino para evitar unas negociaciones en donde tienen que ponerse sobre la mesa todos esos temas de los que hablaba el doctor Correa. Esos temas tienen que ser negociados, todo ese acuerdo tiene que ser producto de una negociación, no una posición unilateral, una declaración unilateral como la que se consiguió en la UNESCO, en la medida en que la UNESCO opera unas mayorías automáticas. Afortunadamente Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad no operan esas mayorías automáticas a nivel de Consejo de Seguridad, y estados muy sensatos, entre otras cosas como el Estado colombiano, consideraron que la vía para conseguir el reconocimiento, para conseguir la paz y para poner fin a un conflicto es la negociación y no las acciones unilaterales. Vamos, sí, doctor de Correa y doctor Rosenthal, disculpe que los interrumpa, vamos a hacer una breve pausa por razones de pauta, pero ya regresamos con esto. Doctor Rosenthal, usted habla de esa salida negociada, del diálogo, de dejar la división de lado, pero es posible si vamos a hacer historia, quien era en un momento de esa historia, y valga la redundancia, de Israel, el primer ministro era Benjamín Netanyahu en los años 60, justamente con ese tratado, con ese acuerdo de Oslo,
donde prácticamente tuvo que salir nuevamente del gobierno israelí, simplemente porque a él pareciera que le incomodaba, según dicen algunos historiadores, ese documento de Oslo, y es además cuando muere Yitzhak Rabin y termina de romper una brecha que pudo llevar a lo más cercano posible a la paz entre israelíes y palestinos. Ahora bien, está nuevamente Benjamín Netanyahu en el poder, dicen que es de una extrema derecha. ¿Será acaso que la historia lo ha hecho cambiar de opinión sobre cómo lograr la paz? O simple y llanamente, si tomamos en cuenta lo que he dicho anteriormente, en este momento con Benjamín Netanyahu no va a ser posible lograr un acuerdo. Mire, el proceso de paz iniciado en Oslo, con los acuerdos de Oslo, es un proceso que ha evolucionado, que ha dado frutos, que ha sido injustamente desvalorizado y que se pierde de vista que precisamente los acuerdos de Oslo fueron los que dieron origen a lo que hoy es la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina, bajo el gobierno hoy del presidente Mahmoud Abbas, es un Estado en el camino, es la base de lo que hace el Estado palestino. Ha tenido en los últimos años un crecimiento económico envidiable para muchos otros lugares del mundo, reconocido esto por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, que fueron lo que permitieron precisamente decir al Consejo de Seguridad que el Estado palestino estaba listo y que por eso solicitaban su reconocimiento. Es un contrasentido pretender un reconocimiento como lo pretendió el año pasado la dirigencia palestina, sin reconocer que ese progreso, que ese avance, que esa formación institucional, económica, a nivel político, a nivel social, es producto de los acuerdos de Oslo. Ahora, en un conflicto como usted mismo lo señala, que lleva tanto tiempo, hablar de que unas negociaciones duren 15, duren 20 años, pues realmente no es que estemos hablando de algo desproporcionado, y más dada la complejidad de este problema. El primer ministro Netanyahu, así como el anterior primer ministro Olmert y como su antecesor también, todos han tenido oportunidad de aportar algo a ese proceso y de hacer ofertas a la contraparte palestina, algunas de las cuales han sido aceptadas, otras han sido rechazadas. El mismo Arafat en Camp David 2000 pues rechazó una que fue tal vez una de las ofertas más generosas de que ha sido capaz cualquier gobierno israelí, que fue la oferta hecha por el entonces primer ministro Ehud Barak, hoy ministro de Defensa, y quien en su momento prácticamente hizo una oferta absolutamente osada y que Arafat rechazó. Eso no quiere decir que es el fin del conflicto, y en su momento se dijo, esto tampoco es el fin de las negociaciones, perdón, las negociaciones tienen que seguir. Y es a través de ese camino que se debe llegar a ese acuerdo de paz. Yo no creo que eso sea fácil, yo no creo que eso requiere de muchas circunstancias que son cambiantes en la región. Eso requiere de una disposición por parte de los dirigentes que están sometidos a constantes cambios. También la dirigencia palestina está sometida a muchos cambios. La dirigencia palestina actualmente está totalmente dividida. Hay una dirigencia en Gaza, que es Hamas, hay otra dirigencia en Cisjordania, que es la de Mahmoud Abbas. Han tratado de ponerse de acuerdo, pero a veces lo han logrado entre ellos mismos, a veces lo han logrado y a veces esos acuerdos también se rompen. Entonces, no es raro en esta dinámica que sucedan esas cosas, pero no por eso hay que decir que hay que bajar los brazos y decir que las negociaciones han fracasado. Doctor de Correa, ya para finalizar y brevemente, por favor, no lo puedo despedir sin que dé también su conclusión, pero vale la pena destacar entonces tal vez la falta de un acuerdo, además de lo que ya se ha hablado por el lado de Israel, también por el lado palestino, el terrorismo por una parte y por el otro, esa falta tal vez de entender cómo armar una verdadera sociedad que denunciaba también el doctor Rosenthal. Pues yo creo que fundamentalmente lo que nos encontramos es cuál es la agenda real, cuál es la agenda oculta y cuál es la agenda perversa que se tiene. En el lado israelí se juegan exactamente esas agendas. Cuando los palestinos están separados les pidan que se unan. Cuando se unen dicen que ellos no negocian con terroristas. Siempre, ante cada proceso de paz que ha propuesto la comunidad internacional, hay una demanda para los palestinos. Le pidieron a los palestinos que crearon un protoestado, lo crearon.
una autoridad palestina, lo crearon. Que tuvieran un primer ministro, lo crearon. Que hicieran elecciones, lo crearon. No les gustaron las elecciones en que ganó Hamas. No les gustó que el primer ministro utilizara una política a favor del pueblo palestino. No les gustó que el presidente fuera Arafat. Entonces, frente a cada cosa le imponen a la víctima, y con esto concluyo, a la víctima se le impone un requisito. Yo quisiera que Israel como Estado dejara de creer que puede coger a una víctima, someterla a unas condiciones de ocupación absolutamente vergonzosas, y lo dicen las mismas organizaciones internacionales que el señor Rosenthal citaba anteriormente, y esas organizaciones internacionales solo cuentan cuando hablan a favor de Israel. Cuando esas condiciones terribles se cesen, cuando hay una política real, honesta, de parar los asentamientos, de detener ese muro del apartheid, de liberar a los miles y miles de palestinos que están detenidos, muchos de ellos sin proceso judicial, 330 de ellos ni siquiera sin cargos judiciales, entonces se abrirá una oportunidad para la paz. El balón de la paz está en el lado israelí, lo que pasa es que no quieren jugar a la paz, sino que quieren jugar a la guerra. Y basta ver las noticias cotidianas que periódicos Haaretz, por ejemplo, un periódico israelí, reporta todos los días. Muchísimas gracias al doctor Jaime Rosenthal, quien es el presidente de las comunidades judías en Colombia, y también al doctor Víctor de Correa, experto en temas del Medio Oriente y de Israel. Un tema que, como ustedes ven acá, pues es de continuo debate, que